Buenos días, bienvenido otra vez a teórica, perdón, teórica a distancia Autoescuela Moretti. ¿Qué tal a todo? Espero todo bien. Y nada, gracias por estar con nosotros. Hoy veremos un tema importante, los accidentes de tráfico y técnicas sencillas y comportamiento que hay que tener cuando hay un accidente para ayudar en caso de accidente. Bien, eh, bueno, sin dar miedo, los accidentes, cierto que de tráfico son las principales causas de muerte en nuestro país. Bueno, no es la primera causa, antes, bueno, están las enfermedades. Pero es cierto que una de las principales causas, sobre todo, es un tema serio y sobre todo, bueno, y para los jóvenes es la primera causa de muerte para los jóvenes. Produce daños, obviamente, a las personas, que pueden ser muertes o nada, daños físicos y daños materiales al mismo vehículo, a la vía, al mobiliario urbano, autos, vehículos, edificios. Y coste sanitario, obviamente, todo esto es un coste sanitario humano importante que tenemos que pagar entre todos. Mm, bueno, perdón, me pongo aquí al lado, me voy aquí, más abajo aquí, y vamos viendo mejor. Hola. Bueno, bueno, los accidentes mortales de tráfico aumentan a partir de los 14-15 años, cuando sabemos ya, a los 15 años, cuando se puede circular con el ciclomotor, sobre todo, ¿vale? A partir de estas edades. Y bueno, bueno, las víctimas entre los 34 y 44 años es donde digamos, la edad donde hay más muertos y heridos. El, el, eh, los jóvenes, como he dicho, bueno, el accidente es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Y bueno, no, los jóvenes no es el grupo más numeroso de conductores, pero lo que es el grupo que sufre más accidentes, ¿vale? ¿Y dónde se produce más accidentes? Más en vía. Entonces, los accidentes como número se producen más en vía urbana, en ciudades. Pero en vía interurbana, es fuera de ciudad, donde se va más rápido, donde hay más víctimas mortales. ¿Vale? Aunque como he dicho, hay más accidentes con víctimas, pero bueno, en vías urbanas, pero donde hay más víctimas mortales en vías urbanas, en vías interurbanas, como he dicho, ¿vale? Fuera de ciudad. Donde parece poco absurdo, pero donde más accidentes suele ser en rectas, perdón, en rectas. Hemos dicho que es un lugar donde se pierde más la atención y recta. Y luego en carretera convencional, ¿vale? Las autovías, autopistas son las vías más seguras, ¿vale? Más accidentes, entonces en rectas y en carretera convencional. ¿Os acordáis? La carretera donde hay que ir a 90 km por hora como máximo. ¿Cuándo se producen más accidentes? Bueno, en periodo de vacaciones, los fines de semana y festivos, especialmente de madrugada. ¿Vale? Por la mañana muy temprano, ¿vale? Bueno, cuando uno vuelve a casa sin dormir, ¿vale? Y nada, es donde es más cansado, por la mañana muy prontito. No cuando uno es descansado, cuando uno todavía tiene que ir a dormir. Y durante el día
También y también durante el día y las horas de entrada y salida del trabajo, cuando se va al trabajo y cuando se sale del trabajo. Sobre todo, dice estadística, fijaros, el 70% de 100 accidentes, 70% de los accidentes producidos en el trayecto ida y vuelta al trabajo se produce en el trayecto de ida, ¿vale? A la ida, andando al trabajo más que a la vuelta. Bueno, tiene sentido porque por la mañana, la mayoría de los trabajos empiezan por la mañana, uno a lo mejor no ha dormido poco, está cansado, quiere llevar, sobre todo quiere llevar, quiere llevar pronto al trabajo, tienes prisa, entonces baja la tensión y sin embargo a la vuelta uno más está más relajado, ¿vale? A la vuelta del trabajo. Ha terminado, ha terminado, bueno, podría ser que tenga un poco de despiste porque quiera llegar a casa más pronto, pero sobre todo a la ida. Vemos un vídeo, lo pongo aquí arriba. La Organización Mundial de la Salud considera el problema de los accidentes como un asunto prioritario de salud pública. Según las previsiones que maneja este organismo, en el año 2020 los accidentes de tráfico serán una de las principales causas de mortalidad, junto al cáncer y las enfermedades cardíacas, y también de lesiones graves y discapacidades. Cifras relacionadas con los accidentes. Los accidentes se producen con mayor frecuencia en ciertas situaciones. ¿Dónde se producen los accidentes? En vías interurbanas, principalmente en carretera convencional por número de víctimas mortales. En zona urbana por número de heridos. En las rectas y no en las curvas. ¿Cuándo hay más riesgo? Durante los periodos de vacaciones, Semana Santa, verano y el mes de diciembre. Los fines de semana y festivos. De lunes a viernes se producen más accidentes por la mañana, entre las 7 y coincidiendo con las 14 horas, y a las horas de entrada y salida del trabajo. ¿Qué vehículos? Se ven implicados en los siniestros más los turismos, por su mayor número, y las motocicletas, por su mayor riesgo. ¿Qué infracciones? El alcohol y el exceso de velocidad son las infracciones que causan los accidentes más graves. ¿Qué tipo de accidente? El atropello a peatones es el accidente más frecuente. También las colisiones entre vehículos y salidas de la vía. Las víctimas y responsables de los accidentes son en mayor número los jóvenes de entre 15 y 29 años como conductores y como peatones. Este hecho se mantiene para los adultos hasta los 35 años. Entre los peatones también cabe destacar a los mayores de 70 años. Bien, visto que los mayores accidentes son los atropellos, ¿vale? En ciudad, gracias a Dios no todos son mortales. Hay que destacar que España tiene un nivel de mortalidad a nivel europeo uno de los más bajos. Hay que destacarlo gracias al trabajo del gobierno del permiso por puntos, los controles de la policía y las varias campañas publicitarias para tener una conducción segura y las conciencia mayor de los conductores sobre el peligro de la conducción, verdad que hemos bajado muchísimo los accidentes. Sigue viendo, obviamente, pero ha bajado mucho. Sin embargo, los peatones sí que somos uno de los países con más atropello de peatones, debido también a las características poco de países mediterráneos donde bueno, hay mucha gente por la calle, ¿vale? Y también, bueno, bueno, sobre todo por eso, quizás, bueno, quizás los peatones tienen que tener un poquito más cuidado también ellos, ¿no? Cuando circulan. Y entonces hemos dicho que cuando se producen más accidentes, donde en vacaciones, los fines de semana y festivos,
especialmente de madrugada, durante el día y las horas de entrada y salida del trabajo. El 70% de los accidentes se producen en el trayecto de ida, ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los factores que influyen en los accidentes? El factor humano, el más importante, la vía, el vehículo. Esos son los factores y la velocidad. El vídeo decía que las causas de accidente, la mayoría es la velocidad y el alcohol. Y casi todos los accidentes, casi todos, la velocidad y el alcohol son la causa. Y el factor humano es el principal factor de causa de accidente, luego la vía y al final el vehículo, que al final es el más seguro. Hay que destacar que los accidentes no son inevitables. No es inevitable tener un accidente. Si tenemos cuidado, mantenemos el vehículo en buen estado, cuidamos todos los elementos, ¿no? del vehículo, y también por parte de la administración cuidar bien las vías, una buena señalización. Podemos evitar los accidentes como lo hemos conseguido. Sigue habiendo bastante accidentes, como he dicho, que es una de las causas de mortalidad, pero ha bajado muchísimo los accidentes. Se actúa sobre, como he dicho, sobre los factores de riesgo. Hay que actuar sobre el factor humano, sobre la vía y sobre el vehículo. El factor humano, bueno, viendo, perdón, seguimos. Pongo más pequeñito. El factor humano es el factor que más influye en los accidentes. El nivel de capacidad, el conductor tiene un nivel de capacidad. No todos somos, bueno, depende de la experiencia, no todos conducimos de la misma forma. Hay que conduce mejor, hay que conduce peor. Y es muy importante que hay que adaptar el nivel de capacidad, o sea, nuestra capacidad, nuestra atención, todo a la exigencia de la vía y de su entorno. Cuando algo se hace más complicado, tenemos que adecuar el nivel de capacidad. Si la dificultad está a ese nivel, nosotros tenemos también adaptar nuestra capacidad a este nivel. ¿Vale? Nunca tiene que ser más debajo nuestra capacidad con la dificultad. ¿Vale? Lo que es cierto que luego hay momentos donde la dificultad es muy fácil, es más baja, y nosotros pero aunque estemos más bajo aún, porque no nos relajamos, no perdemos la atención, ¿vale? Entonces siempre que estar a la altura o más alta la atención, ¿vale? Nunca hay que, recuerdo, insisto, nunca hay que bajar la guardia cuando se conduce. Conducir es una actividad muy bonita, a mí me encanta, por ejemplo. Me relaja mucho, es muy bonito, la verdad. Bueno, a mí personalmente me da muy buenas sensaciones. El vehículo, sobre todo ahora, son muy seguros. Pero es verdad que hay que tener esa conciencia que estamos haciendo una actividad de riesgo y que conlleva mucha responsabilidad. Entonces, también es importante aprender bien a conducir. Por eso que el examen son bastante exigentes, porque quieren que los alumnos tengan un buen nivel, ¿no?, de conducción. Y se insiste también en la teoría para para concienciar, ¿verdad?, los futuros conductores. Son muy importantes. Luego el vehículo, luego sería, bueno, como importancia, luego sería la vía. El vehículo, el vehículo es el que menos influye, ¿vale? Aunque dice que el factor vehículo influye. Bueno, a veces hay que decir que los fallos del vehículo son debidos sobre todo a un mantenimiento deficiente, no porque el vehículo esté mal. Porque algunas personas, algunos también por no gastar, no cuidan bien su vehículo, son vehículos viejos. Porque a veces el Estado tiene programas de plan renove, de devolver el coche viejo y tener una ayuda para el nuevo. El parque móvil es importante que
que sea lo más nuevo posible, porque si tenemos vehículos también de buena calidad, bueno, también, bueno, si uno tienes un vehículo más antiguo, no es un problema, pero es cierto que hay que siempre ir al médico, ¿no? Como nosotros vamos al médico a hacer una revisión, también hay que llevar el coche cada año en revisión, que se vea, se mire lo neumático, todos los elementos importantes para que el coche sea seguro, ¿vale? Y bueno, bueno, el puesto del medio, pero recuerdo que es de los tres factores el que menos influye. Después del factor humano tenemos el factor vía. Repito, hay más accidentes con víctimas en vía urbana, pero en carretera hay más víctimas mortales. Cioè, che decir, en vía urbano hay más accidentes como número, pero es en vía urbana donde hay más perdón, víctimas mortales. Repito, se produce más accidentes en recta con buena visibilidad y con buena visibilidad, porque el nivel, baja, parece que es más fácil, y nuestra atención, en vez de estar al mismo nivel, también baja también. Baja nuestra concentración, baja el nivel y bueno, y podemos despistarnos y también la monotonía, recuerdo, la monotonía, todo es fácil, todo recto, lo podemos distraer, puede llegar al cansancio, a la fatiga, pero siempre no se conduce, hay que estar activo, ¿vale? Y causa de los accidentes, velocidad excesiva, recuerdo, repito, excesiva o inadecuada, no respeta la distancia de seguridad y la prioridad de paso, bueno, son los cruces, en los lugares peligrosos, los cruces, por ejemplo, y luego también no estar bien posicionado en la calzada, a lo mejor en sitio contrario, y adelantamientos. Con adelantamiento muy peligrosas son las vías de doble sentido, obviamente, porque podemos tener un choque frontal. El choque frontal es el choque peor. Se suma la velocidad de los dos. Tiene un choque frontal a 30 km por hora con otro que va a 30 y como ya 60 contra un muro. Se suma la velocidad de los dos. Imaginaros el daño. También volviendo al vehículo, hay que destacar también que ahora los vehículos también son muy silenciosos, son mejores, tienen mejores suspensiones, ¿no? Son más placenteros de conducir. Y también eso puede llevar también a una falsa seguridad. Si uno puede pensar, hay que tener cuidado, los vehículos son más seguros, pero siempre hay que mantener, hay que seguir las normas y tener una velocidad adecuada porque todo el mundo puede dar una falsa seguridad, ¿no? De que podemos ir más rápido, porque es más silencioso, es más cómodo, y esto es peligroso, muy peligroso. Es una falsedad, ¿vale? Porque los vehículos están pensados, están construidos para ir a la velocidad que nos dice la vía. No estamos conduciendo un coche de Fórmula 1. También hay que pensar que luego en la vía no somos los únicos usuarios, sabemos, la vía en vía urbana, peatones, hay bicicletas en carretera, bueno, también pueden encontrar peatones, es más difícil obviamente, pero no somos los únicos, hay más coches, entonces no estamos en un circuito y tenemos que conducir de forma responsable, ¿vale? Y disfrutando, obviamente, de forma responsable, no hace falta correr para disfrutar. La velocidad, repito, un factor muy importante, la causa, fijaros, que más influye en los accidentes. Mayor velocidad, ¿vale? Mayor velocidad, mayor riesgo de accidente, mayor daños, también mayor lesiones. Por cierto, ese tema es muy importante. Es un tema muy importante y en el examen también hacen hincapié en bueno, en este tema. La causa de que me influye en el accidente, decimos la velocidad y el riesgo debido a la velocidad no es proporcional. Queremos decir que no es proporcional en qué sentido.
que por ejemplo, fijaros, si nosotros vamos a 50 km por hora, el daño, por ejemplo, de mortalidad de un peatón, si no me equivoco, era de la probabilidad, ¿no?, de que un peatón pueda fallecer a 50 km por hora, es, si no me equivoco, más como el 60%, ¿no? Si tenemos 60% de probabilidad que el peatón fallezca a 50. Imaginaos que simplemente quieres ir a 20, a 25, a la mitad, el riesgo no se divide a mitad, no es el 30%, mucho menos, o el 5% de probabilidad. Quiero decir que cuando la velocidad aumenta también, aumenta de forma exponencial el riesgo. Se calcula que bajar la velocidad en carretera de 120 y llevarlo a 110, dicho son estudios, podría bajar la mortalidad mucho. Fijaros que son 10 km por hora, podría bajar la mortalidad. Luego veremos, eso es muy importante, la distancia de reacción, de frenado, de detención y distancia de seguridad. La distancia de reacción, vamos viendo, este vídeo que, un momento, Tiempo de reacción. perfecto, antes luego explicamos. Es el tiempo que transcurre desde que se percibe un estímulo hasta que se responde al mismo. Distancia de reacción. Es la distancia que recorre el vehículo desde que se percibe un estímulo hasta que se responde al mismo. Distancia de frenado. Es la distancia que recorre el vehículo desde que se acciona el freno hasta que se detiene. Distancia de parada técnica, también llamada distancia de detención. Es la distancia que recorre el vehículo desde que su conductor percibe un estímulo hasta que el vehículo se detiene. Al fin y al cabo, se trata de la suma de la distancia de reacción y la de frenado. Muy bien. Perdonad, he aprovechado para cargar el ordenador. Estaba apagado. Aquí con vosotros. Muy bien. Bien, visto el vídeo, ahora lo vamos a detalle. La velocidad, bueno, aquí vemos, bueno, el cuenta kilómetros, el aparato que calcula la velocidad y las devoluciones. Bien, el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que se tarda desde que se percibe un estímulo hasta que se responde, hasta que se frena. ¿Vale? Entonces, el factor que influye en este tiempo de reacción es el estado psicofísico del conductor, la edad, el calor, el exceso de calefacción. El tiempo normalmente entre un medio segundo y un segundo, ¿vale? Más o menos. ¿Qué significa? Que nosotros estamos conduciendo, vemos un peligro, el tiempo de reacción es el tiempo que tardamos a pisar el freno. Suele ser un segundo, medio segundo, un segundo, depende. Entonces, eso tiene que ser muy claro. El tiempo de reacción aumenta, eso en los test lo hacen, te preguntan estas dos cosas. El tiempo de reacción aumenta cuando necesitamos más tiempo para accionar, es peor. Necesitamos más tiempo para frenar cuando tenemos un estado psíquico, cuando, por ejemplo, estamos bajo el efecto del alcohol, el cansancio, la edad. Obviamente un joven tiene unos reflejos mayores que un mayor, persona más mayor, y también el calor que puede cansar, ¿vale? La fatiga. Esto puede aumentar el tiempo de reacción. Cuando se aumenta el tiempo de reacción, se aumenta también, luego veremos la distancia que se tarda para frenar. ¿Vale? Luego, ¿vale? Luego tenemos el frenado, perdón. El frenado, perdón, a ver qué dice. Bueno, el frenado, bueno, luego está la distancia de frenado,
que la distancia de frenado es la distancia recorrida desde que se acciona el freno hasta la detención. Entonces, primero tenemos el tiempo de reacción y que empezamos a frenar. Luego cuando empecemos a frenar, ¿vale? Cuando empezamos a frenar, hay la distancia de frenado, ¿vale? Hasta que empezamos a accionar el freno, ¿vale? Hasta que nos detenemos. ¿En qué influye la distancia de frenado? Cómo están los frenos, obviamente, si están bien, si están mal. Las suspensiones, los neumáticos, ¿vale? Que tenemos, por eso es importante tener siempre los elementos en buen estado. Y luego el estado de la vía, el pavimento en mal estado, ¿vale? Vale. Normalmente el estado di frenado non implica, diciamo, diciamo, l'ombre, no? Non implica il fattore umano. Il fattore umano non implica nell'istanza di frenado. Bueno, una persona bajo efectos de alcohol puede frenar igual que uno que no está bajo el efecto del alcohol. Es cierto que, sin embargo, es verdad que, bueno, una persona, eso es cierto entre comillas, porque es verdad que si uno está bien consciente, bien, en un estado psicofísico óptimo, también puede frenar mejor que uno que no lo está. Frenar no es simplemente pisar el pie, ¿vale? Y frenar. También, bueno, hay técnicas también que uno puede pero sobre todo, hombre, el estado psicofísico es el tiempo de reacción y la distancia también de reacción, la distancia que recorre el coche desde que vemos el estímulo y que empezamos a pisar el freno. Luego hemos dicho distancia de frenado desde que pisamos el freno hasta que nos detenemos. Fijaros que los amortiguadores, la suspensión de toda la vida, son estos elementos que permiten que el coche esté a contacto con el firme, ¿vale? Los coches, la rueda se mueve, ¿no? Pueden ir para allá para abajo. El amortiguador que hace es como un muelle que presiona la rueda para abajo y deja que la rueda esté a contacto con el firme. ¿Os acordáis en el tema de la lluvia, nieve? También he dicho que lo importante es que el neumático esté a contacto con el firme. Es muy importante en los amortiguadores. ¿Qué dice? Fijaros, un amortiguador en mal estado puede aumentar la distancia de frenado hasta un 50%. ¿Por qué? Porque la rueda no se mantiene a contacto, desliza. Si la rueda no está a contacto con el firme, el asfalto desliza, entonces necesitamos más tiempo para frenar. Si tenemos más tiempo para frenar, vamos a chocar. Por eso también, para evitar la distancia de frenado, es importante mantener la distancia frontal, para mantener siempre una distancia adecuada para evitar el choque y cuando frenamos. ¿Vale? La velocidad es muy importante. Cuanto más rápido vamos, cuanto más tiempo necesitamos para cuando pisamos el freno hasta que nos detenemos. Cuanto más rápido, más distancia. ¿Vale? Y luego, la distancia de detención es el total. La distancia de reacción es la distancia que recurrimos desde que percibimos el estímulo, desde que empezamos ¿vale? Perdón, desde que percibimos el estímulo hasta que nos detenemos. Entonces, la distancia de reacción más la distancia de frenado. Desde que vemos el estímulo más. Entonces, la distancia de detención tiene dos variables. Si la distancia de reacción es mayor, nos tenemos distancia de detención mayor. Si la distancia de frenado es mayor, por los amortiguadores, la vía que está mojado, el firme, la nieve, ¿vale? Elemento, climatología adversa, la distancia de detención es mayor, más metros para detenernos, ¿vale? Repito, tiempo de reacción, distancia de frenado, distancia de detención, ¿vale? Y luego la distancia de seguridad o intervalo de seguridad es la distancia frontal,
espacio mínimo que se debe dejar con el vehículo que circula delante, y hombre, tiene que ser por lo menos el doble de la distancia de reacción. Por eso no sé si os dije, ¿no? Que hay que contar, ¿no? 1101, 1102, 1103, dejar por lo menos un 3 segundos de distancia, ¿vale? Porque sabemos que el tiempo de reacción es de un segundo, entonces tenemos el tiempo de un segundo, ¿no? Tenemos más tiempo para reaccionar y para poder frenar. Cuanto más rápido, más distancia, porque la distancia, ¿no? de frenado aumenta. Recuerdo en este tema, cara al examen, ahí hablamos de el tiempo aumenta, el tiempo disminuye, la distancia frenado aumenta, ¿vale? Recuerdo que cuando hay que la distancia de frenado puede aumentar o disminuir, el tiempo cuando aumenta es peor, ¿vale? Bien. Bueno, los grupos más vulnerables de accidentes de circulación están los jóvenes conductores y las personas mayores, ¿vale? Como accidentes. ¿Vale? Hablamos de grupos vulnerables como conductores, ¿vale? Y entonces, fijaros, el accidente de tráfico es la principal causa de mortalidad para jóvenes de entre 15 y 29 años. ¿Cuál es la causa del accidente de los jóvenes? La falta de experiencia. Claro, no tiene tanta experiencia. Su nivel, su percepción de riesgo es menor, perciben el riesgo menos, tienen menos percepción de riesgo, piensan que las cosas son más fáciles. Eso también es importante, percepción de riesgo. ¿Vale? Una persona joven, sobre todo los varones, no se dan cuenta, no perciben ese riesgo tanto, ¿no? Van más rápido y no perciben el riesgo, no ven, mejor no tienen la experiencia y también por la edad no ven, no se plantean lo que puede pasar más adelante, no tienen esta capacidad y aceptan, si la percepción de riesgo es menor, pueden aceptar el riesgo es innecesario, simplemente, bueno, pueden pisar más el acelerador, no entienden que eso puede ser peligroso, ¿vale? Y el exceso de velocidad, las causas también, porque también, bueno, los jóvenes, bueno, le gusta más ir rápido, y luego no cumplir las normas, obviamente las normas están hechas por algo, ¿vale? Para aconsejarnos sobre la dificultad de la vía, ¿no? Y luego, bueno, el consumo de alcohol y droga, bueno, eso puede valer para todos, pero bueno, también en este grupo, bueno, la verdad que salir a la discoteca, bueno, sabemos que los jóvenes nada, se pueden pasar un poquillo con esto. Y también por falta de experiencia, también hemos visto, ¿no? Como el consumo de alcohol y droga, la falta de experiencia también, no tienen esa experiencia, no saben controlar a veces esto, nada, no tienen experiencia tampoco en el consumo de alcohol, ¿vale? Eso lo vimos el tema del alcohol, ¿vale? No saben manejar a veces, ¿no? La- la- el alcohol, ¿no? Y bien, los accidentes, bueno, cuando pueden ocurrir entre los jóvenes en situaciones de ocio, ¿no? Salida de la discoteca, bueno, entre la salida, el cansancio, ¿no? Y mejor el alcohol y jaja, risitas y nada, pues puede tener una tragedia. Por la noche de madrugada, por noche de madrugada, sobre todo en grandes ciudades alrededor, en verano, Navidad y fin de semana. Bueno, eso es en general para todos.
y bueno, también bueno, la ruta de ida y vuelta al trabajo. Bueno, también, bueno, en general, también para los jóvenes, la misma situación que para todos, ¿vale? Con el agravante a veces, bueno, que por la falta de experiencia, sobre todo el aceptar los riesgos innecesarios que conlleva el exceso de velocidad, tal, pueden tener problemas. Bueno, es verdad que, hombre, hay que sensibilizar a los jóvenes, bueno, no hay que un joven lo haga aposta. Y también hay que decir que hay muchos jóvenes que están concienciados, la mayoría, y saben que es un riesgo. Nosotros en las autoescuelas, cuando hacemos las prácticas, ellos mismos se dan cuenta del peligro de conducir, ¿no? Pero bueno, uno mejor luego cuando empiezas a conducir, ¿no? Empiezas ya a sentirse más seguro, ¿no? Con el coche y a lo mejor se puede llevar a ir más rápido, ¿no? No tiene tampoco la experiencia para controlar el vehículo, hay que saber también cuándo hay que ir rápido y cuándo no. Y entonces, bueno, es muy importante, es triste de verdad perder la vida conduciendo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, la verdad. Es muy triste. Las personas mayores, bueno, también porque tienen menos capacidad psicofísicas, ¿vale? Los reflejos, la vista, los sentidos pueden menguar, la visión, la audición, ¿vale? Bueno, a lo mejor en algunos consumen medicamentos y están implicados en un importante accidente como conductores como peatones también, por los mismos motivos. Y, y bueno, y luego hay que decir que, bueno, tienen más accidentes los mayores cuando van solos, porque no tienen la ayuda del copiloto, que a lo mejor le puede ayudar a decir, mira, cuidado, que hay, que hay una persona, ¿no? Cuatro ojos mejor que dos. Y a lo mejor se sientan más también, ¿verdad? Vale. Bueno, también para las personas mayores, bueno, también eso. Eh, bueno, luego otro grupo vulnerable en el accidente es bueno, claro, los peatones. Y esto repito, se produce más atropellos obviamente en ciudad, ¿no? Que en carretera. En carretera hay pocos peatones, pero es verdad, bueno, está claro que en carretera los vehículos van más rápido y los accidentes son más graves. Bueno, obviamente no hay que decir claro, que los accidentes de peatones son muy peligrosos, muy graves. Bueno, sobre todo daños en la cabeza de los niños, en la cabeza, en partes vitales, por eso en general. Daños cerebrales. Y en el caso del atropello, despistes, irrumpir en la vía, no entrar en la vía sin mirar, transitar por la calzada cruzada de forma indébita, para malas costumbres, no, para mala costumbre, que también es muy importante sensibilizar a los peatones, entre todos tenemos que bajar el número de accidentes. Es verdad que el mismo conductor es peatón, el peatón es conductor, normalmente, y bueno, cuando no somos conductores somos peatones, tenemos que entender que eh, también tenemos una responsabilidad como peatones de observar las normas. Muchos atropellos pasan porque nos saltamos el semáforo rojo, cruzamos donde no tenemos que cruzar, no cruzamos en los pasos de peatones, ¿vale? Recuerdo un vídeo muy interesante en Francia que habían puesto en un semáforo un, perdón, cuando cruzaban los peatones un semáforo rojo, que pasaban con el rojo, pues, se escuchaba de repente como un sonido como de una frenada muy brusca de un coche y veían en una pantalla como él mismo como se siente tumbado, ¿no? Como atropellado, ¿no? Y la gente se llevaba un susto importante para sensibilizar los atropellos y pasos de peatones en el semáforo. También cuando abrimos la puerta, ¿no? Cuando estacionamos, paramos el coche, abrimos la puerta, hay que mirar. Y los conductores, para evitar el accidente de peatones, bueno, hay que moderar la velocidad, ¿no? En ciudad. Siempre, bueno, cuando hay peatones o señales de peatones, de niños, de peatones, levantar el acelerador, bajar la velocidad,
tener precauciones cuando se hace maniobra, cuando se va en marcha atrás, una vez en la marcha atrás, es una maniobra más complicada, no se ve muy bien, hay bastante atropello en marcha atrás. Eh, de noche adaptar la velocidad, de noche los peatones casi no se ven, hay que extremar las precauciones. Y importante, cuando estamos en presencia de peatones en un cruce, en un paso de peatón, es típico que el peatón nos diga, "Oh, pues, adelante, adelante", nosotros seguimos las indicaciones del peatón. Bueno, por un lado, el peatón puede decir de irnos, ¿no? Puede decir, puede invitarnos a ir. Nosotros, bueno, si no hay, importante, mirar bien, si no hay ningún peatón que quiere pasar, nosotros podemos irnos, ¿no? Si lo dice el peatón, teniendo mucho cuidado. Pero nosotros no podemos, está prohibido que nosotros como conductores hacer señales a un peatón para que cruce. Nosotros no podemos invitar con la mano a un peatón, no, no podemos invitar a los peatones a que pasen. ¿Por qué? Porque el peatón puede hacer caso a nosotros y no puede ver, se puede despistar y no puede ver otro vehículo, o una moto o una bicicleta que pasa en un otro vehículo y le puede atropellar, ¿vale? Vemos el vídeo. Por su fragilidad, los niños son el grupo de peatones más vulnerable y sus accidentes suelen ser mortales. El perfil de los accidentes que afectan a los niños es el atropello a la salida y entrada del colegio, especialmente los viernes. Los conductores debemos ser comprensivos y conocer las causas de los accidentes relacionadas con los niños, como son su desconocimiento de las normas y señales, Y sus dificultades perceptivas. Porque el campo visual de los niños es limitado y tienen menor capacidad para ver por los lados. Y porque su capacidad auditiva no es total hasta los 7 años. Los niños también tienen problemas de psicomotricidad y un bajo control de la atención, además de una dificultad para distinguir las velocidades y distancias. Los conductores podemos adoptar algunas precauciones, especialmente en zonas urbanas donde se prevea la presencia de niños. Además de moderar la velocidad, debemos ajustar nuestra mirada a la menor estatura de los niños que pueden aparecer entre los vehículos aparcados. Las personas mayores. De entre los usuarios más vulnerables a los accidentes, las personas mayores son las que tienen mayor riesgo como peatones y como conductores. El principal motivo de este riesgo es el deterioro físico y mental que afecta a la vista, al oído y a la psicomotricidad, y que se produce en mayor o menor grado a partir de los 65 años. Vale, muy importante, perdón, vale, muy importante el vídeo, esto que ha hecho hincapié, los grupos más vulnerables del caso de accidente son los peatones y también las personas mayores. Los niños, es cierto que son más pequeñitos, no ven bien los laterales, también la estatura no ven bien, porque son más bajos, no ven, o nosotros no le vemos, ellos tampoco nos ven bien los coches bien, y nada, y sabemos cómo son los niños, no conocen los señales, impulsivos, ¿no? Sobre todo salida del colegio, tienen ganas de ver de salir, de jugar, son imprevisibles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también son y los mayores también, como he dicho antes, también son un grupo vulnerable y también son más inestables, los mayores, ¿no? Se puede caer. Entonces cuando ves un niño, no solo, también cuando conducimos, cuando vemos niños y mayores, también los arcenes, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque son imprevisibles, ¿vale? Aunque mayor persona mayor pues, si puedes bajar del arcén de forma imprevista, yo también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y además, cuando se produce un accidente, también esos dos grupos son los más vulnerables porque son un más riesgo, porque son más delicados, ¿no? Los niños, más delicados, más pequeñitos, y entonces son más frágiles, los mayores también, ¿vale? Entonces, claro, son también más riesgo también, por eso también, ¿vale? En caso de accidente, eh, hay, son más delicados.
más débiles. Bueno, a veces, ¿no? A lo largo de los temas hemos visto también habremos hablado de la bicicleta, ¿no? Y también de los peatones, siempre, más o menos siempre intentamos repetir las, estas cosas, ¿no? Para hacer hincapié, ¿no? De la importancia, ¿no? De evitar accidentes. Bueno, la bicicleta, también todos los vehículos de dos ruedas son más inestables, sobre todo la bicicleta que no tiene motor, entonces claro, que es más estable aún. Y como los peatones, la misma bicicleta tienen que tener más cuidado, tienen que ser conscientes ellas mismas que tienen que son vehículos como los demás, ellas mismas tienen, los mismos conductores de bicicleta tienen que ser conscientes que tienen que intentar tienen que intentar respetar las normas como los peatones, y muchos accidentes son debidos a la falta a que la bicicleta como los peatones no respetan las normas, causada por infracciones. Y bueno, también obviamente el fin de semana cuando la gente sale de paseo, ¿vale? En bicicleta con buen tiempo, y sobre todo la causa de accidentes, hablamos en carreteras convencionales, ¿vale? De bicicletas, y también son los más graves. ¿Qué podemos hacer nosotros como conductores para evitar accidentes con las bicicletas? Bueno, un poco como siempre, mantener la distancia, bueno, tener cuidado cuando circulamos cerca de un carril bici, y luego evitar las señales acústicas, ¿no? Para no asustarles, es muy importante. Bueno, aparte, ¿os acordáis? Aparte cuando estamos en proximidad de un pase a nivel, ¿no? Que podemos adelantar la bicicleta, los vehículos de dos ruedas, tocando el claxon, pero siempre sin exagerar. Ciclomotores, lo mismo. Vale, las causas de accidentes son más en ciudad, vale, en este caso, colisiones frontales o frontolaterales, como de lado, no proprio frontal, ma un poquito más de lado. Y también lo mismo, las motos, los ciclomotores, también ellos mismos tienen que tener más cuidado. En muchos casos de accidentes son debidos a infracciones, ¿no? De los conductores de estos vehículos. No siguen la norma, no siguen la norma, entonces ellos mismos producen el accidente. Que nosotros también podemos, sabiendo que también que estos vehículos, como los peatones mismos, infringen las normas, no respetan las normas, tenemos que tener más cuidado, porque sabiéndolo, entonces también lo mismo, mantener la distancia, la prioridad, sobre todo, también en las intersecciones, hay que tener más cuidado. Si la bicicleta y una moto, un ciclomotor, se despista o hace una infracción, ¿no? O se despista en un cruce, hombre, si hay un choque entre dos coches, los coches tienen la carrocería, los coches están protegidos. En ciudad es muy difícil que haya un accidente mortal con coche, ¿no? Con turismo. Para eso los accidentes mortales son más en carretera. ¿Por qué? Porque los coches tienen una estructura, estamos protegidos. Sin embargo, el mismo accidente en un cruce, que te sale una bicicleta o una moto y hay un accidente con un coche, a lo mejor la culpa es de la moto, de la bicicleta, me da igual. Pero claro, los más débiles son ellos. Al final puede ser mortal, ¿no? Un choque con una bicicleta o una moto puede ser mortal. Entonces, claro, nosotros como conductor de moto, de coche, tenemos que ser conscientes de esto, y prestar más atención, ¿no? También nosotros, ¿vale? Aunque tengamos razón, hay que tener una conducción, ¿os acordáis? Defensiva, ¿vale? Muy importante. Conducción defensiva, tenemos que imaginar lo que pueden hacer los demás. Eso hace un buen conductor, imaginar lo que hacen los demás, ¿vale? Y luego cuando falta de visibilidad, porque además la moto son muy rápidas, por decir muy rápido, mejor no los vemos. De noche, por ejemplo, de noche a veces no se ven las motos en los espejos retrovisores, y porque son pequeñas y a veces
por falta de ellos, porque van más rápido también, por culpa de ellos, no les vemos porque llegan muy rápido, tienen a ver algunos la mala costumbre de adelantar muy cerca, no respetan las normas. Esto, repito, también tenemos que tener poca esta sensibilidad de mantener más atención y mantener más distancia, ¿vale? Perdón, tener más distancia de seguridad también, muy, muy importante. Luego vamos a verlo en caso de auxilio. Lo importante es decir que en caso de accidente, todos los usuarios de la vía, eh, todos los usuarios de la vía implicados en un accidente o que tengan conocimiento de él, tienen la obligación de prestar auxilio. No prestar auxilio es un delito, es penal, es el código penal. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos implicados y si nosotros por casualidad vemos que hay un accidente, nuestra obligación como ciudadano es prestar auxilio. No significa que tenemos que ser médicos y hacer cosas que no podemos hacer. Pero veremos que nuestra obligación es asistir, veremos, o si no podemos socorrer, avisar, proteger, tenemos que hacer algo para ayudar. Eso es muy importante. Luego, toda persona que está implicado en un accidente, bueno, debe detenerse cumpliendo las normas. Obviamente, cuando hay un accidente no podemos irnos como si no hubiera pasado nada. Hola, no pasa nada. Eh, hay que establecer un orden de actuación que veremos y hay que prestar auxilio, avisar y comunicar su identidad a otra persona implicada en el accidente. Ovviamente, come nell'escena del crimen, no? Non hai che, una película, non hay que mover las cosas si hay heridos graves o muertos, para que la policía pueda ver pueda ver la situación. Hombre, obviamente si no hay riesgo, ¿vale? Si la persona es en riesgo, cierto que la vamos a mover si es un riesgo para ella, ¿no? Para su vida. Bueno, aquí que veis el amigo, aquí que pones el triángulo de seguridad. Bueno, vamos a ver estos protocolos de comportamiento en caso de accidente. ¿Qué hay que hacer? La primera cosa que uno pueda pensar que hay que hacer, ¿qué es? Socorrer. Fijaros, ¿no? Uno viene un accidente, la primera cosa que uno piensa es que tenemos que socorrerlo. ¿Verdad? Perdón. La primera cosa que uno piensa es que tenemos que socorrerlo. Sin embargo, fijaros que socorrer es la última cosa que hay que hacer, como norma general. La primera cosa es proteger. Proteger nosotros mismos, porque no tenemos que poner en riesgo nuestra vida para ayudar a los demás. No hay que ser los héroes. Proteger nosotros, poder ser el lugar, obviamente proteger a la persona que ha habido el accidente, que ha sufrido el accidente, la víctima. Inmovilizar el vehículo, utilizar el chaleco reflectante, no circular en la calzada, parar el vehículo en un lugar seguro, no dejar el vehículo tirado ahí en cualquier sitio, que podemos sufrir de ser atropellados nosotros mismos, ¿no? Puede tener un accidente nosotros para ayudar a alguien, señalizar el vehículo, bueno, y cualquier cosa. Luego, las víctimas. Hay que proteger a las víctimas. No hay que dar el casco a los motoristas. No sacarlos no sacarlos a los heridos del vehículo. Porque en un accidente de tráfico puede haber lesiones cervicales, de la espina dorsal. Entonces, en norma general, no hay que tocarlos. Bueno, si es necesario, moverlos con dos personas, manteniendo el cuerpo rígido, ¿no? Como un eje, para no mover la espina dorsal. Obviamente, si estamos frente a un accidente y vemos que un coche está ardiendo en llama, mal rollo.
obviamente no vamos a dejar la persona dentro, lo vamos a sacar, me da igual, ¿vale? Pero bueno, eso como norma general, luego en buen sentido, y de todas formas tampoco, gracias a Dios, tampoco vamos a pasar en situaciones tan a menudo, espero que no pase a nunca a nadie de tener que socorrer a nadie en un accidente. Luego, vamos a ver este vídeo. Proteger. Antes de atender a los heridos debemos garantizar nuestra propia seguridad, la de los heridos y la del resto de usuarios para evitar otros accidentes y facilitar la labor a los servicios de emergencias. También debemos restablecer la circulación lo antes posible. Debemos seguir estos pasos. Detención del vehículo. Detenemos nuestro vehículo en un lugar seguro, si es posible fuera de la calzada y cumpliendo las normas de parada y estacionamiento. Después encendemos las luces de emergencia y cuando sea obligatorio mantendremos las luces de posición y, si es necesario, las luces de cruce para iluminar la zona del accidente. Salir del vehículo. Antes de salir del vehículo, nos ponemos el chaleco reflectante. Debemos llevarlo guardado en el interior del vehículo, nunca en el maletero, en un sitio donde no reciba la luz para evitar que se deteriore el material reflectante. Solo es obligatorio llevar un chaleco, pero es mejor disponer de otro para que el acompañante pueda salir a ayudarnos. Antes de abrir la puerta para salir nos aseguramos de que no hay peligro mirando por los retrovisores. Señalización. Señalizamos la zona del accidente con los triángulos de preseñalización de peligro que colocaremos a 50 metros del lugar del accidente por delante y por detrás, o solo por detrás si es una vía de un solo sentido, y visibles a 100 metros. Inmovilización de los vehículos siniestrados. Para evitar mayores peligros debo inmovilizar los vehículos accidentados con el freno de mano y apagando el contacto. Si es posible, cortaremos el suministro de la batería para evitar el riesgo de incendio. En la medida de lo posible se retirarán los vehículos de la calzada, así como la carga u otros obstáculos que hayan quedado en la vía. Muy bien. ¿Vale? Luego, una vez que hemos protegido el lugar, hay que avisar. Hay que avisar el número 112, sí, un número gratuito. Voy a ver este vídeo. Avisar. Solicito ayuda a los servicios de emergencia a través del poste de SOS más próximo, aunque es más rápido llamar con el teléfono móvil al número de emergencias 112 que centraliza toda la ayuda, asistencia sanitaria, bomberos, policía, y puede utilizarse en España y casi toda Europa sin tener cobertura y sin saldo porque es gratuito. Tengo que dar la mayor información posible sobre el lugar del accidente, el número y gravedad de los heridos, otros datos, por ejemplo, si algún vehículo transporta mercancías peligrosas, nuestros datos para identificarnos, nombre, DNI y un teléfono de contacto. Perfecto. Y por último, socorrer. Perdón. ¿Vale? Luego, socorrer, obviamente nada, intentar actuar con rapidez, si se puede, bueno, con rapidez, pero con cabeza, sin precipitarse, establecer un ambiente de seguridad, esperar una ambulancia, hemos advertido, hemos llamado a la ambulancia, tapar los heridos, evitar que se muevan, que se queden tranquilos, tranquilizarlos, ¿no? Hablar con ellos, mantener protegido el cuello y aflojar las prendas, exacto, las prendas, bueno, que se sienten cómodos. Importante, a los heridos no se debe dar de beber, retirar el casco, dar medicamentos, moverles y tocar las heridas. ¿Vale? Hay que esperar el médico. Es muy importante asistir a la asistencia en los primeros minutos, es vital, para, para evitar que haya otros accidentes, para proteger y para avisar, para que los servicios de emergencia lleguen lo más rápido posible.
Luego, ¿qué podemos hacer? Luego es un pequeño, vamos, ¿cómo decir? Consejos, ¿vale? De técnicas para protocolos, ¿no? ¿Qué hay que hacer luego si podemos actuar si no viene, si no llega digamos, si no llega la ambulancia, ¿no? Si, o se tarda en llegar, podemos también actuar nosotros hace tener, valorar el estado de los heridos y hacer como un primeros auxilios. Nada más llegar al herido le preguntamos en voz alta qué le pasa, si se encuentra bien, o le preguntamos su nombre. Si no responde, le aplicamos un estímulo doloroso como un pellizco en la mano o en la cara. Si sigue sin reaccionar, consideramos que el herido está inconsciente. Los heridos que están conscientes no necesitan ayuda tan urgente, salvo que tengan hemorragias externas abundantes. Aún así, debemos mantenerles en observación por si su estado empeora. Después pasaremos a comprobar la respiración y circulación. Seguiremos el orden de actuación recordando la regla ABC. A, vía aérea; B, boca, respiración; C, circulación y hemorragias. ¿Vale? Cuando hay un herido, hemos dicho que no hay que tocarlo, cioè, perdón, no hay que moverlo como norma general. Y primera cosa que hay que hacer cuando hay un herido, hay que saber si es consciente. Muy importante. Un pellizquillo, les hablamos. Si la persona habla o si no notamos que está consciente, eso está muy bien. Significa que ya respira, ¿no? Genial. Si ya respira, no hay riesgo de nada, no hay riesgos vitales. Hombre, depende de la gravedad, lo mantenemos siempre en observación. Vale. Si no es consciente, hay que actuar. Hay que actuar y ahí ya, si no es consciente, la verdad que la cosa se puede complicar y aunque la norma diga que no se puede tocar el herido, bueno, hay que comprobar, bueno, hay que comprobar que respire. Entonces, en este caso, para comprobar si respire, hay que comprobar, podemos poner unas gafas, por ejemplo, ¿no? Podemos poner unas gafas, la boca, para si hace vaho, por ejemplo, ¿no? Si se hace vaho en la boca, significa que respira, a acercar el oído para comprobar si respira, y si respira, fenomenal. Si no respira, el cuerpo humano, cuando el cuerpo no respira, va en parada cardiorrespiratoria, separa el corazón. Entonces ahí tendríamos que actuar, la verdad que no es evidente porque habría que saberlo hacer, porque claro, si una persona no respira, hay que ser rápido y habría que hacer bueno, perdón, la reanimación cardiopulmonar para que respire. Si el herido es inconsciente y respira, veremos para evitar que se ahogue o que pueda vomitar, que se pueda ahogar, hay que ponerlo en un lado, hay una posición de ponerlo en un lago y para que no se ahogue. Y luego siempre cuando en general hay que siempre mantener contacto visual con los heridos, ¿vale? Que sean conscientes y no conscientes, obviamente, sobre todo cuando no son conscientes, hay que siempre controlar que respiren y que la situación no empeore. Y esperar la llegada de la ambulancia, ¿vale? Y, y la respiración, bueno, el herido inconsciente, vía aérea, comprobar si hay objeto que impide la entrada de aire. Obviamente, claro, si vamos a hacer la maniobra de la eliminación cardiopulmonar, habrá que quitar algo que está en la boca, hay que mover la cabeza para atrás. Es cierto que sin teletráfico, en este caso, cuando hay que moverlo, hay que hacerlo solo si es inevitable. Y si hay más personas, siempre mantener el cuerpo recto para evitar tener lesiones a la espina dorsal.
sobre todo si es un motorista, pero obviamente si es inevitable, habrá que hacerlo. Y, y luego, bueno, hay que hacer la reanimación pulmonar. Vamos viendo. Valorar el estado de la respiración. Tanto si el herido está consciente como inconsciente, comprobaremos su respiración. Vía aérea. Compruebo si el herido respira y si hay algo que impida que el aire llegue correctamente a los pulmones, algún objeto o alimento, por ejemplo un chicle, o la caída de la lengua hacia atrás, que es la causa más frecuente de asfixia en un herido inconsciente. Para abrir las vías aéreas empleamos la maniobra frente-mentón. Colocamos una mano en la frente del herido empujando hacia atrás. Al mismo tiempo, con la otra mano empujamos el mentón. Tras realizar esta maniobra, con el dedo doblado en forma de gancho, limpiamos la boca del herido de objetos extraños. ¿Vale? Primera cosa, no, si no respira, maniobra frente-mentón. Perdón. Y luego, ¿vale? Si no respira, habrá que hacer la reanimación. Reanimación cardiopulmonar, que combina la técnica de ventilación artificial con el masaje cardíaco de la siguiente forma. Técnica de respiración artificial. Colocamos a la víctima en posición de cúbito supino, boca arriba, y nos situamos a su lado a la altura del pecho. Abrimos las vías aéreas con la maniobra frente-mentón y limpiamos la boca de objetos extraños. Con la misma mano que sujeta la frente tapamos la nariz del herido. Realizamos 2 ventilaciones iniciales. Insuflaremos aire a través de la boca del herido durante 1 minuto, comprobando que se eleve el pecho. Técnica del masaje cardíaco. Localizamos el centro del pecho y apoyamos la parte posterior de la palma de una mano y ponemos encima la otra mano. Comprimimos la zona de modo que el esternón se hunda en el tórax 4 o 5 centímetros. Para ello, dejaremos caer nuestro peso ejerciendo suficiente fuerza en función de la constitución corporal del herido. Realizaremos 30 compresiones torácicas. El masaje cardíaco se realiza con una frecuencia aproximada de 100 compresiones por minuto o de más de una compresión por segundo. Acompañamos las 30 compresiones de 2 ventilaciones. Mantenemos el ritmo 32 hasta que el herido recupere la respiración y el pulso o llegue la ayuda sanitaria. Vale, el protocolo ahora del masaje cardíaco, si no fuera posible hacer las ventilaciones, se puede perfectamente seguir solo haciendo el masaje cardíaco. Vale, cuando ya el sistema circulatorio ya funciona, automáticamente ya funciona también el sistema respiratorio, van unidos, respiratorio con el circulatorio. Por eso que no hace falta ni siquiera ver ahora, no hace falta para saber si uno respira, ver el pulso, no hace falta saber si tienes el pulso, porque además es muy complicado ver el pulso de una persona. Simplemente si no respira, ya hay que actuar rápido y hay que hacer la, la, la técnica de cardíaco, perdón, la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Bueno, si son complicadas. Si el herido respira, bueno, vigilar que, que tiene herida, que no tenga herida importante, vigilar su estado, y si inconsciente, como he dicho, antes hay que ponerlo de una posición, lateral. Estamos viendo el decúbito lateral, la posición. Le colocaremos en posición lateral de seguridad o de defensa, con la que se consigue una posición estable, abriendo las vías aéreas y evitando la asfixia, dejando de ser necesaria la maniobra frente-mentón. Debemos realizarlo entre varias personas moviendo al herido como si fuera un bloque rígido, manteniendo uno el eje cabeza-cuello-tronco y otro realizando los siguientes movimientos. Primero, elevar el brazo más cercano por encima de la cabeza colocándolo semiflexionado. Segundo, apoyar el brazo contrario en el hombro más cercano. Tercero, doblar la pierna contraria hacia el lado que nos queda más cercano.
Cuarto, voltear al herido hacia el lado donde se encuentra el auxiliador. La cabeza debe girar alineada con el cuerpo. Quinto, apoyar la cabeza del herido sobre el antebrazo o sobre su mano. ¿Vale? Esto cuando es consciente, ¿vale? Perdón, cuando es inconsciente, pero respira, ¿vale? Così quando si respira en lateral para evitar que se ahogue, que se asfixie. Cuando no respira, hemos visto maniobra frente a mentón, comprobar si respira. Y si no respira, remisión cardiopulmonar. Dos ventilaciones. Repito que, bueno, ya ahora no son ni siquiera necesarias. Las 30 compresiones son más de más de una compresión al segundo, bastante rápido. 30 compresiones, 100 por minutos. Bueno, vamos a ver un poquito de los primeros auxilios, que son las hemorragias. Bueno, hay básicamente hay hemorragia externa e internas. Cuando es externas, hay que hemorragia y cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿no? Una arteria, una vena, y sale sangre. Obviamente hay que bloquear esa salida de la sangre. Y la externa es cuando se ve, ¿vale? Cuando es una pierna, un arto, hay que presionar directamente sobre la herida para bloquear la salida de la sangre y mantener elevado, ¿vale? El miembro afectado. En una pierna, bueno, presionar en el pliegue de la ingle y en el brazo, en el hueco de la axila. Cuando hay pérdida de sangre, una persona puede ir en shock. Es un síntoma. La persona tiene un sudor frío, la piel blanca, pálida. La respiración, fijaros, es rápida. El pulso sanguíneo casi no se nota. El pulso sanguíneo, ¿no? Que podemos poner el pulso, ¿no? Aquí en la muñeca. El pulso es muy débil, no se nota. Por eso que también cuando uno comprobar el pulso es muy complicado, por eso repito, y ya no hace falta probar el pulso, ya cuando uno respira se actúa directamente. Bueno, en caso del torniquete es extremo, el torniquete si hay mucha hemorragia muy importante, hay que bueno, hacer el torniquete, pero bueno, no hay que mover ni aflojarlo. Bueno, el torniquete, bueno, sería prácticamente bloquear completamente el miembro para que no salga la sangre. Y bueno, eso ya hay que tener cuidado porque hay que aflojar. Bueno, hay que tener cuidado porque, claro, porque falta la sangre luego al otro miembro. Perdón. Sí. Hemorragia externa. En las hemorragias externas, la sangre sale a través de una herida en la piel y será más o menos grave dependiendo de la cantidad de sangre que pierda. Debemos actuar de la siguiente forma. Presionamos sobre la herida taponando con una gasa o pañuelo limpio. Pondremos más gasas si se empapan las primeras, pero no las retiraremos para evitar que vuelva a brotar la hemorragia. Presionaremos directamente con la mano o el puño, a ser posible empleando un guante quirúrgico, si la hemorragia es muy abundante. Si no es suficiente, puedo hacer presión directa sobre la arteria que lleva la sangre a la zona de la herida, la arteria femoral si la hemorragia es en una pierna, o humeral si es en el brazo. Además, mantendremos elevada la zona que sangra. En casos extremos, como la amputación, practicaremos un torniquete. Colocamos un pañuelo o goma suficientemente largo, anudado por encima de la zona amputada. Colocamos por encima un objeto rígido y alargado, una vara de metal o un palo o un destornillador, y realizamos por encima otro nudo. Giramos el objeto rígido hasta ejercer la máxima presión sobre la herida y que se corte la hemorragia. Finalmente haremos otro nudo para asegurar que el torniquete no se deshaga y no lo aflojaremos. Es importante que anotemos en un papel o zona visible
la hora exacta en que realizamos el torniquete, que solo podrá ser retirado en un centro hospitalario. Si la pérdida de sangre es muy importante, o en el caso de quemaduras graves, el herido puede entrar en estado de shock y debemos colocarle en esta posición, tumbado boca arriba y con las piernas elevadas. Si vomita, le colocaremos en posición de defensa. Muy bien. Luego, las hemorragias internas no se ven, que son al interior, son salida de sangre en los órganos internos, son el hígado, sea, eh, cerebro, y también, nada, también puede crear shock. La sangre puede salir, la sangre luego de la hemorragia interna, la sangre puede salir, se puede notar porque puede salir sangre de la boca, del oído, de la nariz. En este caso no hay que cortar la hemorragia, hay que dejar salir la sangre y en el oído, por ejemplo, hay que, si hay hemorragia en el oído, hay que mover el oído hay que mover, ¿os acordáis? El movimiento por un lado, la posición de defensa sobre el oído que sangra, para que salga la sangre. Es muy importante cuando sale la sangre del oído no bloquear la hemorragia, porque es importante que la sangre salga, porque puede haber seguramente una hemorragia en el cerebro. Es importante que salga la sangre para no presionar el cerebro contra los huesos de la cabeza, el cráneo. Y bueno, es muy grave porque, bueno, si hay lesiones internas, puede haber lesiones internas muy, muy graves. Bueno, luego la gravedad, bueno, la región de la cabeza, bueno, como he dicho, hay que intentar, bueno, no hay que mover el herido por evitar lesiones. Extremidades inferiores, piernas, cortar la hemorragia si existe, inmovilizar la zona, región torácica y abdominal, seguir, bueno, herido, bueno, colocar, a veces se puede colocar sentado, si hay una herida abdominal, brazos, cortar la hemorragia si existe, inmovilizar la zona, y luego la columna vertebral non è la más frecuente, eh, non è la más frecuente, porque la más frecuente es también de gravedad y de frecuencia es la región cardíaca, no es la más frecuente, pero es una de las más peligrosas, ¿no? Más grave. Y también no hay que mover el herido, frecuente en motocicletas ciclomotores. Si se mueve hay que mantener alineado el herido para evitar empeorar la situación, ¿vale? Bien. Luego hay varias lesiones parece que estamos haciendo un curso de medicina, ¿verdad? O no tenéis que ser médicos, ¿vale? Bueno, eso está muy bien para tener una idea general, ¿vale? Y en el examen tampoco hay tantas preguntas sobre esto, ¿eh? Pero bueno, es importante para tener una idea general. Eh, Fracturas, bueno, hay fracturas, hay lesiones, pueden ser fracturas, heridas y quemaduras. Bueno, la fractura es cuando se rompe un hueso. Síntoma, dolore e falta de movilidad en la zona afectada. Hay que movilizar la zona que se ha roto y si hay hemorragia hay que cortarla, como hemos visto. Obvio, cuando se rompe un hueso, es posible que el hueso rompiéndose pueda romper también una, no, una arteria, una vena, ¿vale? Y eso puede haber una hemorragia, ¿vale? Entonces hay que movilizar la zona y cortar la hemorragia. Y cuando hay una herida, un desgarro de la piel, una herida, hay que cubrirla con apósitos estériles, ¿vale? No hay que manipular ni explorar. Si hay un objeto muy importante, no hay que quitarlo, hay que dejarlo, puede ser peor, ¿vale? Y
y luego tapar la herida con todo el objeto, si hubiera un objeto, con todo, con el objeto incrustado, sin tocar nada, y esperar los sanitarios. Quemaduras. Quemaduras, no tocar la zona de quemada, ni quitar la ropa no hay que quitar, porque es peor, no puedes desgarrar la piel. No pinchar las ampollas, lo que podemos hacer es aplicar agua fría, ¿vale? Lo más sencillo, agua fría, nunca pomada, agua fría simplemente, y cubrir la herida con apósitos estériles húmedos, ¿vale? Es como he visto, usar apósitos estériles es la norma, ¿ves? También cuando hay hemorragia hay que poner vendas estériles, ¿no? Para presionarla, para heridas, ¿vale? También apósitos estériles. Agua fría, en este caso, quemaduras, no tocar la zona, no juntarla, dejarla como está, y como cuando, bueno, mantener elevada la zona quemada, alimentar zona quemada, con una pierna, levantar la pierna, un brazo. Y bueno, y vigilar cuando hay cuando hay quemadura importante, el herido puede ir en shock y puede tener dificultad respiratoria, hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí dice como en caso que un herido estuviese con fuego, joder, bueno, rodarlo nel suelo, por el suelo como una película, ¿no? Taparles con una manta, obviamente si se usa un extintor, no puntar el extintor a la cara para apagar el fuego. Bien, luego el traslado, cuando si tenemos que estar con un herido, hay que estar con el herido, si estamos auxiliando, estar con él, asegurarlo, hablar con ellos y estar con ellos hasta que llegue la ambulancia. Y nada, y en caso que no llegue, en casos excepcionales, llevarlo con su vehículo, en caso excepcional. Pero es excepcional porque recordaros que mover a veces mover el herido puede ser más peligroso, ¿vale? Porque puede haber lesiones en la columna vertebral, ¿vale? Cuello, hay que intentar no moverlo y esperar. O siempre cuando sea un accidente grave, si es un accidente lieve no pasa nada, si no ha pasado nada, se puede ir él mismo, al hospital, ¿vale? Hablamos de accidentes graves ¿vale? Accidentes graves. Bueno, el botiquín no es obligatorio tener un botiquín en el coche, pero es recomendable. Bueno, que podemos llevar unos guantes, ¿no? Unos guantes para no desinfectarnos y no desinfectar la víctima, el algodón, la compresa, que viene muy bien, ¿no? Para comprimir las heridas, ¿no? Las hemorragias, ¿no? Las quemaduras, vendas y gasas, tira de goma elástica para bloquear la hemorragia, para hacer un torniquete, esparadrapo, tijera, pinzas e imperdibles. Bien, ese tema también lo hemos terminado y muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Es siempre un placer. Acordaros que siempre podéis llamar, enviar un mail, WhatsApp, para cualquier duda. Muchas gracias. Nada, nos vemos para el próximo tema que hablaremos del motor, el sistema de alimentación, ¿vale? El mantenimiento de vuestro vehículo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Oh, chao, chao.